alguna manera estoy preocupado por el nivel que hoy tiene el peso frente al dólar. Sí, en el mercado de las grandes operaciones llegó a bordear eso que los cursis, que los ridículos, que los que no tienen mucha imaginación le llaman la barrera psicológica de los 16 pesos. Y en el mercado de menudeo llegó a 16.30. También los cursis, los que no tienen mejores explicaciones, un nuevo récord histórico. No se llama un nuevo récord, se llamaría, dado el caso, un nuevo nivel. ¿Y por qué no estoy preocupado? Punto número uno, porque no es un asunto que tenga que ver con la economía nacional. No estamos viendo una pérdida de confianza en el peso, no estamos viendo una corrida de capitales porque no se confíe en la política económica y o monetaria del país. Punto número dos, hace 20 años, 2 décadas, el tipo de cambio dejó de ser el pilar clave en la política económica y en la política monetaria del país. En aquella época todo giraba en torno al tipo de cambio, ahora ya no. Se trata de un precio de la economía, muy relevante sí, que está subiendo. ¿Por qué? Bueno, ya se nos acabó la explicación de Grecia, ahora dicen que otra vez por la posibilidad de que aumenten las tasas de interés en los Estados Unidos, que eso al final del día es un asunto positivo para México. La normalización de la política monetaria de Estados Unidos, del sistema de la Reserva Federal, es, sin lugar a dudas, algo muy positivo para México. Quiere decir que nuestro principal socio comercial habrá remontado la crisis y entrando en una fase de crecimiento, y eso nos conviene a nosotros. De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio cerró hoy en 16 pesos por dólar, con lo que perdió 9 centavos respecto al cierre de la semana pasada, equivalente al 0.57%. En operaciones en ventanilla, el dólar se vendió hasta en 16.30 pesos. En lo que va del año, el dólar ha impuesto 7 máximos históricos, de los cuales 5 han ocurrido en julio. Durante los primeros 6 meses del año, el peso ha perdido 7.9% frente al dólar, con respecto al cierre de 2014. 8% en términos cerrados. En términos cerrados, la depreciación del peso frente al dólar o el fortalecimiento del dólar frente al peso equivale al 8%. ¿Ha implicado un desorden en la economía nacional? No. ¿Ha implicado problemas para el gobierno mexicano en el pago de sus obligaciones financieras? No, porque no están a corto plazo y están a tasas fijas y muy bien manejadas. ¿Ha implicado aumento en los precios en la economía nacional? Tampoco. Hoy tenemos la inflación más baja desde que se tiene memoria, o memoria histórica, por decirlo de otra manera, desde que se mide la inflación desde 1970. Es decir, no está teniendo un impacto porque no se trata de algo que tenga que ver con la economía nacional. Si nos comparamos contra otras monedas, ¿qué le parece contra el euro? ¿Le parece bien? Hemos ganado valor más del 10% frente al euro. Contra el yen o contra el yuan, que son ya para tener las 4 principales monedas, prácticamente nos hemos mantenido sin ningún cambio. En lo que va de 2015, el real brasileño ha perdido hasta 20.13% frente al dólar, mientras que el peso ha tenido un retroceso acumulado de 7.99%. Por su parte, el yen japonés ha registrado una baja de 3.67% en los primeros 6 meses del año, mientras que el yen chino ha perdido 0.05%. En tanto, el peso ha perdido 2.84% frente al euro con respecto al cierre de 2014. Y miren, no es casual que los empresarios básicamente están tranquilos. ¿Usted ha escuchado algún líder de iniciativa privada que no sea Rodrigo Alpizar de Canacintra quejarse del nivel de tipo de cambio? Sí, a los industriales les pega un poco por los insumos importados, a los exportadores, al sector automotriz, a aquellas empresas que están llegando al país y que están invirtiendo en México, no. Hoy lo que ven los empresarios es que México es un gran destino para invertir, un lugar donde se puede tener el dinero, donde se puede avanzar y donde se puede crecer. Destacan varias cosas, un poco más adelante le platicaré de cómo ve la Asociación de Bancos de México el Estado de Derecho. Pero el Consejo Coordinador Empresarial también ve que México es un buen lugar para invertir y donde se está invirtiendo, donde la derrama económica nacional como extranjera llega no solo por las reformas estructurales, que de una manera importante sí lo está haciendo.
Vemos, por ejemplo, cómo el sector de las telecomunicaciones está creciendo mucho en inversión, el automotriz y algunos otros, incluso el sector energético, con todas las críticas, a mi juicio, injustas que se le hace a la Ronda 1. Lo cierto es que México es un buen destino para invertir. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que la Ronda 1 de licitaciones petroleras es un hito que arroja señales muy positivas, a pesar de que solo se asignaron 2 de los 14 bloques petroleros. El organismo señaló que a pesar de la baja en los precios internacionales del petróleo, México sigue siendo un destino de inversiones de gran interés. Gerardo Gutiérrez Candiani destacó que lo subastado la semana pasada representa menos del 2% de todo lo que se tiene previsto colocar en menos de 5 años. Durante muchísimos años, particularmente después de la crisis financiera de 1994-1995, los bancos se quejaban del cumplimiento del Estado de Derecho. Los bancos decían que algo que explicaba, por lo menos en parte, una muy grande, el nivel de tasas de interés eran las dificultades que tenían para recuperar los bienes, que tenían para poder realizar un embargo y que esto implicaba un castigo para quienes pagaban bien. La Asociación de Bancos de México le ordenó a Moody's y al ITAM que hicieran un estudio en todo el país, estado por estado, incluido el Distrito Federal, de cómo se cumplen las leyes, de cuál es el nivel de cumplimiento y avance que hay en las leyes. Este estudio refleja que hay algunos estados donde es fácil ejercer los procesos judiciales, otros donde es más complicado. Sin embargo, lo que destaca, y lo hizo en la propia conferencia de prensa Luis Robles, el presidente de la Asociación de Bancos de México, es que en el país hay un fuerte Estado de Derecho, que se están cumpliendo las leyes y que en estas 2 décadas la nación ha recorrido un trecho verdaderamente largo. La Asociación de Bancos de México, junto con la calificadora Moody's, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el despacho Gaciola Calvo SC, presentaron el estudio sobre la ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas, indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional local que tienen como objetivo dar un diagnóstico sobre el nivel de eficiencia de las instituciones públicas locales involucradas en la administración de justicia y analizar las leyes estatales al ejecutar contratos mercantiles e hipotecarios en disputa de los tribunales estatales mexicanos. Le hemos dicho que aquella autoexoneración que hizo OHL México con sus auditores que ellos pagaron, que ellos contrataron, que ellos eligieron, que los exonera, que dice que son una maravilla, no vale para nada, para absolutamente nada. Es más, vale una pura y 2 con sal. Lo verdaderamente importante en este caso son, por un lado, las auditorías que está realizando la Secretaría de la Función Pública por encargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hay otra arista que se nos ha olvidado. La investigación que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por presuntos delitos de índole bursátil y contable. Uno de ellos podría tener que ver con el valor que tienen las obras. Resulta que cada vez hay mayores indicios que OHL está inventando dinero en sus estados financieros, que el valor de la obra y de lo aportado comienza a no coincidir de estado financiero en estado financiero, de balance en balance. Y eso implicaría una muy grave violación a las leyes bursátiles. Desde hace 5 años, OHL ha reportado un sobrecosto de su concesión del circuito exterior mexiquense en la Bolsa Mexicana de Valores. En diciembre de 2014, la inversión avalada por el Estado de México era de 28,000 millones de pesos, mientras que los estados financieros de la bolsa reportaban 52,000 millones, lo que constituye un fraude millonario y un engaño a los inversionistas. OHL contempla en su utilidad la rentabilidad garantizada, de acuerdo al dinero que espera recibir, y no es dinero que ya tenga en sus cuentas. Al principio de este informativo le decía que México ha pasado muy bien la turbulencia o los temores sobre Grecia, etcétera, etcétera. ¿Cómo? El tipo de cambio de México ha pasado bastante bien y se ha sostenido de una manera muy sana. Sin embargo, eso se da por años, muchos, de estabilidad económica, de medidas económicas correctas que tienen 20 años. El no depender del tipo de cambio, no tener un tipo de cambio fijo como lo tuvimos durante demasiado tiempo en este país.
El tener austeridad, control sobre las finanzas públicas, no es algo nuevo, no es algo de esta administración. Lo hacemos bien desde mediados de la década de los 90. Todas esas cosas comienzan a rendir fruto. La antítesis, la otra cara de la moneda, es lo que le va a pasar o lo que le está pasando a Grecia. Muchos años de políticas populistas, un rescate, otro rescate, no hicieron caso. Tuvo que intervenir la zona del euro para decirle, señores, o se arreglan, o se arreglan, o se arreglan, o se van de la eurozona, porque no era Grecia la quien perdía, no eran los países, perdón, quienes perdían, sino perdía Grecia saliendo de la zona del euro. Ahora los griegos ya pagaron, ya regresan al sistema financiero formal y tras 21 días finalmente ya pudieron abrir los bancos y algo todavía mucho más importante, las personas pudieron disponer de su propio dinero. Los bancos griegos reabrieron hoy después de 3 semanas fuera de operaciones, en los que los retiros no podrían ser mayores a 60 euros diarios. A partir de hoy, se podrán retirar hasta 420 euros en una sola operación y hasta 5.000 euros en ventanilla. Se incrementó el IVA del 3 al 23% en alimentos y bebidas procesados y en el consumo de restaurantes y bares. Grecia recibió los 7.160 millones de euros de rescate por parte de la Comisión Europea y pagó su deuda de 2.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional. Alguien le puede intentar mentir en unas elecciones, puede intentar decirle que hay que cambiar de rumbo, que los que están no saben cómo hacerlo. Sin embargo, en política económica solo hay, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, correcto e incorrecto. Lo correcto es gastar lo que se tiene. Si quiere gastar más, se aumenta el ingreso. Lo correcto es no tener promesas que no se pueden sostener o que no generan rentabilidad social. Lo incorrecto es todo lo demás. Es aquel que le promete regresar a un mundo que no existe. Gracias. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.